Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy nos encontramos con el Padre Santiago Arellano, que es el párroco de la parroquia del Sagrado Corazón de Talavera de la Reina de Toledo. Padre, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias, Cristina, por invitarme a este programa. Buenos días y buenos días a todos los que lo podáis ver. Padre, ¿nos puede contar un poquito sobre su infancia, su niñez? Si estuvo usted criándose en un ambiente cristiano. Pues bueno, yo lo primero que quiero decir es cantaré eternamente las misericordias del Señor, porque lo que yo puedo decir de mi vida es que ha sido como una protección del amor de Dios muy grande. Empezando por mis padres. Mis padres son profundamente creyentes y se han querido siempre y nos han querido siempre, y eso para mí es como fundamento muy grande del amor de Dios para conmigo, ¿no? Yo recuerdo después dando clase, una vez explicaba que un niño es el fruto de la encarnación del amor de su papá y de su mamá, y recuerdo una alumna que sonó el timbre, no me dio tiempo a explicar más, y me dijo, y entonces yo, ¿cuál es el sentido de mi vida si mi padre mató a mi madre? Yo sé que soy fruto no de amor, sino de pasión, y mi padre mató a mi madre. Mi padre está en la cárcel y mi madre muerta. Y cuando me dijo eso, claro, yo enseguida me salió a hablar del amor de Dios, ¿no? Que fíjate, si te quiere Dios, que pese a todo eso, Él ha querido infundirte el alma como un acto de amor, ¿no? Y vemos muchas veces a lo largo de la vida personas que han vivido así, ¿no? Y yo cuando veo esto le digo, Señor, gracias, porque yo no puedo decir eso, yo tengo que decir que he entendido cómo es el amor de Dios a través del amor de mis padres, ¿no? Profundamente creyentes. Mis padres han querido fundar una familia cristiana numerosa y la providencia quiso que mi mamá tuviera una dificultad para engendrar hijos, y mi madre perdió 13 niños varones, murieron 13 niños. Los 5 primeros nacían vivos, bueno, nació mi hermana mayor, nací yo, y después 5 varoncitos que nacían y a las 24 horas morían. Estos pudieron ser bautizados con agua. Después de mucho tiempo de rezar, de pedir, vino mi hermana María Pilar. Somos 2 hermanas en la tierra y tengo 13 en el cielo, así que cuando vaya, espero ir al cielo por la misericordia del Señor, pues jugaremos un fútbol 7 para 7, me estarán esperando mis hermanitos. Y me da mucha alegría porque me han ayudado mucho a lo largo de mi vida, también la intercesión de todos ellos. Bueno, pues fueron 11 embarazos, 2 pares de gemelos, y morían todos los varones. Y para mí ha sido un signo siempre de la providencia, ¿no? Porque yo, quizá el más cabezón de todos ellos, ¿no? Pues estoy aquí y ellos no. Y de los primeros recuerdos que yo tengo de niño es ver a mis padres rezar, precisamente pidiendo que alguno de aquellos hermanitos viniera a este mundo. Recuerdo a mi padre de rodillas, con los brazos en cruz, con el rosario en la mano, rezándolo y pidiendo que naciese alguno de aquellos hermanitos, ¿no? Y mi madre sentadita, convaleciente normalmente del último embarazo, o a veces postrada en cama, por querer que naciera alguno de aquellos, le pedían reposo, pero siempre como rezando en familia, ¿no? Recuerdo cómo me impresionaba ver a mi padre con los brazos en cruz rezando el rosario, porque pensaba, si mi padre, que es tan grande, se postra ante la Virgen María, qué grande tiene que ser la Virgen, ¿no? Y ahí empezar a entender cómo es la Virgen, pero me impresionó mucho más cuando fuimos a una romería, a la Virgen de Ujue, allá en Navarra. Yo soy navarro, en Pamplona nací, y en un pueblecito allá en Ujue hay una advocación de la Virgen, que íbamos en romería siempre, y recuerdo ver a mi padre llorar en la despedida. Los hombres cantan con mucha fuerza, adiós, reina del cielo, y yo veía llorar a mi padre, no podía dejar de mirarle, y pensaba, si mi padre al despedirse de la Virgen llora, qué tierna tiene que ser la Virgen para que mi padre llore, ¿no? No la había visto nunca llorar. Entonces, qué fuerte, qué grande es la Virgen, qué tierna es la Virgen, ¿no? Yo a la Virgen María le debo todo, y es lo primero que quisiera decir, que yo le debo la vida, porque yo nací, en esta historia que cuento de tanta muerte de hermanitos, un 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen. Mi padre me cuenta que cuando nací, mi madre estaba en la camita y me cogió, chiquitina así, como una croquetilla, y me levantó una imagen de la Virgen que había en el hospital donde nací, y le dijo a la Virgen, este para ti, me consagró inmediatamente a la Virgen, ¿no? Y digo que le debo absolutamente todo. Ahora contaré también
mi vocación y cómo he visto su acción materna, ¿no? Siempre en mi vida, y le doy gracias y es causa de mi alegría. ¿Cuál es uno de los recuerdos que más le marcó en la infancia sobre la fe, sobre Dios, aparte de lo que ya ha comentado? No sé, algo que le marcara realmente en su vida. Bueno, ya mis abuelos, ¿no?, que quiero hablar también de ellos, eran muy de fe. Yo recuerdo al abuelo José, mi abuelo materno, contándonos siempre la historia de José en Egipto, ya era muy mayor. Yo le veía siempre en su sofá, nos sentábamos todos los nietos alrededor y hablaba de la historia de José en Egipto, la copa, que si le cogían, que si... A mí me parecía que mi abuelo había estado allá presente con José en Egipto y que me lo contaba, y eso se me impregnó en el alma, ¿no? También mis abuelos paternos eran muy de fe, ¿no? Mi abuela siempre en torno al Santísimo. Y recuerdo que en la casa tenían abajo albergados, los acogían por caridad unos gitanillos y siempre nos llamaban a todos los primos y a los gitanillos a merendar. Entonces se merendaba el aceite que se había usado para las comidas, se cogía pan untado en aceite, ¿no? Y entonces nos convocaban a todos, ¿no?, a sus nietos y a los gitanillos a darnos pan mojado en aceite. Y la abuela, antes de darnos el pan mojado en aceite, nos hacía rezar el Padre Nuestro. Entonces, cuando llegaba ese momento del pan nuestro de cada día, recuerdo que el gitanillo le cortó a la abuela y dijo: pero que sea untado, el pan nuestro de cada día, dánosle hoy, pero que sea untado, ¿no?, decía. Y todas esas cosas te van marcando, ¿no? Y yo recuerdo la preparación al día de mi comunión, pero me da penilla porque había un chaval que tenía una lagartija y no me enteraba de nada. Y entonces mi padre se acercó por detrás y me dijo: dile a Jesús, hazme discípulo tuyo, dile te quiero, Jesús. Y durante tiempo solo repetía eso, ¿no? Te quiero, Jesús. Mi personalidad es como muy desproblematizada, sin, no sé, como siempre como riéndome, como siempre como... Pero a la vez hay una anécdota que me gustaría contar. Cuando tendría yo unos 11 años, en un pueblecito de Navarra que se llama Lizasoain, íbamos con unos amigos a la casa del cura, que estaba allí alquilada la familia amiga, y nosotros subíamos arriba a los niños a grabar, como estamos ahora grabando, pues una película con aquellos, digamos, cámaras que había entonces tan... Y entonces yo recuerdo que yo era el condenado a muerte. Mi hermana María Pilar y mi hermana Teresa, mayor, y la otra pequeñita, hacían de plañideras que lloraban mientras yo era el ajusticiado, ¿no? Y entonces el truco cinematográfico increíble era que se colgaba una soga de un madero en la troje y entonces yo subía, unos verdugos me ponían la soga en el cuello y el truco era que en el momento en que la cámara me había visto, ¿no?, bajaba la cámara abajo, yo sacaba la cabeza y pegaban una patada a la silla y quedaban los pies colgando, ¿no? Perfecto todo, solo que se me olvidó un detalle y es que no saqué la cabeza. Cuando llegó el momento de la cámara, no saqué la cabeza. El cámara, que años después lo pude casar, estuve en su boda, me cogió en el aire, ¿no? Y gracias a eso, luego he visto noticias de muchos niños que se ahogan o que mueren, pues eso, jugando así, ¿no? Y me ha hecho pensar mucho esto, ¿no? Cómo el Señor nos va saliendo al paso de la vida, que a veces la vivimos como si fuera una película en la que uno es el protagonista y no te das cuenta que en cualquier momento el Señor puede pedirte cuenta, salir al encuentro, ¿no? Y tiene que venir alguien mayor que tú a rescatarte, que siempre es Jesús, ¿no?, el que nos rescata, ¿no? Llega la adolescencia y ¿qué pasa en esta época tan complicada para todos? Yo recuerdo que hacía judo en ese tiempo y que, bueno, no sé, me gustaba mucho cantar con la guitarra y muy tontear a lo mejor con niñas. Recuerdo que hay como cosas que me hicieron mucho daño. Por ejemplo, los campeonatos de judo de España, íbamos con el autobús por todos lados y recuerdo que me hirió. También recuerdo el daño que me hizo una convivencia que hicimos para aprender inglés, que lo que menos aprendí fue inglés, había todas las noches, había baile, discoteca. Y recuerdo que eso me hizo como alejarme dentro de, ya digo, de que yo siempre he querido confesarme, siempre he querido, pero como pensar mucho en la vanidad de uno. Recuerdo el momento de mi confirmación como un momento de gracia, en el que entendí que yo tenía que ser testigo de Cristo, pero era muy testigo de Cristo como con mucho protagonismo mío, como mucho yo, ¿no? Mucho yo. Entonces yo pues voy a defender al Señor y voy a ser el caballero que defiende a las damas, y entonces
Recuerdo que insultaron a una chica que ahora es carmelita descalza y yo dije, mira, aquí hay que partirle la cara al que le ha insultado. Vamos allá a puñetazos, sin entender que el modo del Señor es la misericordia, ¿no? Es su bondad. Recuerdo también cómo el Señor me protegía, porque pues, en las Javieradas, que en Navarra pues vamos a Javier caminando 60 kilómetros, es precioso, pero claro, a la vez que era una cosa penitencial, pues yo iba ahí rodeado de niñas y que si haciendo el tonto, que si bromas, que si tal. Y recuerdo que había una tienda para vender helados, ¿no? Y entonces pedí un polo de limón y me hizo una reacción alérgica y se me pusieron los labios enormes y entonces todas las niñas desaparecieron. Igual que en esa etapa recuerdo como tiempo pidiéndole a mis padres que yo quería una chupa vaquera Levis Strauss, de esas que eran entonces muy de moda y tal. Al final por pesado me la regalaron y recuerdo que el primer día que la estrené iba por el centro de Pamplona y iba con mi chupa ahí en plan más tonto que ni sé, pero bueno. Y de repente una abuelita con bata y zapatillas de casa sale y me dice, oye chaval, perdona, es que me he dejado la llave por dentro, ¿no podrías subir por el tubo? Es el primer piso, puedes subir y abrir por dentro y así. Entonces, señora, usted ha dado con el caballero andante, no se preocupe. Me quito la cazadora vaquera, subo por el tubo, bajo y cuando ya le digo, señora, tiene abierto, me habían robado la chupa vaquera. Entonces, ahora lo voy entendiendo como el modo como Dios me iba como protegiendo, ¿no? Que no, Santi, que no eres tú, que lo voy a hacer yo, ¿no? Y estoy tan agradecido, ¿no? Bueno, a todo esto, muy jovencillo, recuerdo que un profesor que yo tenía como con mucho prestigio y un sacerdote al que yo valoraba mucho, en un momento me dijeron, mira, Santi, tú eres tan desastre que o te consagras a Dios, o te haces de Dios, o te condenarás. Pero padre, ¿en algún momento dejó de creer o simplemente era un alejamiento? Sí, bueno, a ver, era alejamiento, pero ya digo, yo siempre me confesaba, o sea, siempre volvía. Yo tenía como profundamente la fe, pero era como ese vivir de vanidad, de tontería, de mis gustos, de mis caprichos, de mi protagonismo. A ver, a la vez, ya digo, pues ayudando de monitor de campamentos, ayudando de muchas cosas, ¿no? Pero vamos, que el Señor tampoco ha permitido que yo me alejase mucho, ¿no? Por pura misericordia y por esta fe, ¿no? que recibí por mis padres, ¿no? Y esto se lo agradezco mucho, ¿no? Se lo agradezco mucho. Bueno, pues recuerdo que me dijeron esto, ¿no? Esto de que te condenarás si no te consagras. Y yo pensé que, o sea, me entró como mucha angustia, ¿no? Porque yo quería fundar una familia como la mía, ¿no? Una familia cristiana y recuerdo que durante un tiempo perdí la paz, ¿no? Entonces fui a hablar con un sacerdote y este sacerdote me dijo que lo que no daba paz no era de Dios, que Dios habla por la paz. Y recuerdo que dije, ¡yujú, me caso! ¡Toma, qué bien! Esto no me ha dado ninguna paz, ¿no? Pues yo, ya está, ¿no? Y como que desestimé la idea de la vocación, ¿no? Pero recuerdo que yo rezaba y en casa siempre rezábamos el rosario en familia, ¿no? Era una guerra, ¿eh? Yo muchas veces no quería, tal, pero bueno, pues mis padres allá luchaban por ese rosario en familia. Y de eso, y estoy convencido que también de mis abuelos, la abuela también rezaba muchísimo porque tuviera no solo un hijo que tenía, sino un nieto sacerdote, escribió unas cartas preciosas. Bueno, el caso es que yo recuerdo una vez que me subí al tejado de mi casa, en donde viven ahora mis padres, con la Biblia, y le pregunté al Señor, Señor, me han dicho que a veces abres la Biblia, rezas y te dicen lo que tú quieres de cada uno, ¿no? Pues bueno, si tú quieres que yo sea sacerdote, pues eso, abro y me dices, ¿no? Pero recuerdo que hice trampa, porque yo sabía que en el Antiguo Testamento todo el mundo se casaba. Y entonces pensé, no voy a coger del Nuevo Testamento, que seguro que sale algo en plan rollo Jesús llamando a los apóstoles o algo así, me voy a rayar, así que voy a coger del Antiguo Testamento. Tanto que cogí el segundo libro del Éxodo, o sea, Génesis, Éxodo, el segundo libro del principio, ¿no? Abro, estaba en el tejado, yo arriba me acuerdo, digo, aquí estoy tranquilo, ¿no? Abro y leo, si de verdad queréis hacer mi voluntad, seréis mis sacerdotes, mi propiedad personal. Y yo, ¡pum!, vaya. Recuerdo que cerré y no volví a abrir la Biblia, pero durante meses, o sea, no quería saber nada de eso, ¿no?
Madre mía, ¿no? Me olvidé, sí, me olvidé totalmente, ¿no? Recuerdo también que me habían explicado, por aquella época, ¿no?, que la palabra amén significaba no solo así sea, sino así es, ¿no? Y entonces ahí todo pedantillo iba por la calle diciéndole al Señor, bueno, Señor, si tú quieres que yo sea sacerdote, me dices amén, clarito, y ya está, y yo entro al seminario, pero dime amén, claro. Y de repente escucho polifónico a 4 voces, amén. Me quedé clavado en el sitio donde escuché aquello. Venía una señora, recuerdo perfectamente, con las bolsas de la compra y la miré fijamente para decirle, ¿usted ha oído eso? A ver si lo había oído. Y ella se cambió de calle y pensó que le iba a robar, vamos, no sé. Total que di la vuelta a la manzana y vi que ponía en un balcón Orfeón Pamplonés. Me quedé un ratito más y estaban ensayando el amén de una misa. Y pensé, ¡buah, qué casualidad!, ¿no? No quería saber nada, ¿no? Pensé, me voy a ir a un campamento mixto y busco una chavalica así maja y ya está. Y así ya me novio y busco... Y recuerdo que fui a ese campamento y el tercer día me entero que 2 amigos míos se van al seminario. Digo, pero por favor, ¿me queréis dejar en paz? O sea, es como... Bueno, así huyendo y huyendo y huyendo, hasta que un día entré en la parroquia de San Miguel de Pamplona, que nada más entrar a la izquierda tiene un Cristo precioso, tamaño natural. Y recuerdo que me puse de rodillas allá y le pregunté al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí, no? Y yo todavía no lo sé explicar muy bien, pero recuerdo que el Señor en el alma, dentro de mí, me puso una imagen de un desierto de arena, con una tormenta de arena, en el que iban personas de un lado para otro. Yo lo veía dentro de mí, pero perfectamente, y yo miraba al crucifijo y el Señor me decía desde la cruz, muy claramente, dentro de mi alma lo oí y se me quedó grabadísimo, míralos, están como ovejas sin pastor. ¿Quieres ser mi sacerdote? Entonces yo recuerdo que le dije al Señor, Señor, yo no valgo, yo soy un desastre. Y el Señor me dijo, no tengas miedo, yo estaré contigo. Y en ese momento me entró una alegría interior, pero tan grande, hasta el día de hoy, me dura hasta el día de hoy, ¿no? Yo le dije al Señor, mire Señor, ya está, si tú no me quieres de sacerdote, tú me sacas. ¿No? Yo voy al seminario, pero si tú no me quieres, tú me sacas. Yo ya no me lo vuelvo a plantear, ¿no? La verdad es que muchas veces pensé, seguro que me echan del seminario por alguna trastada. Y hay una cosa que me ha consolado siempre de esta llamada, y es que cuando yo le dije al Señor, yo no valgo, yo soy un desastre, Él no me dijo, no, Santi, tú eres un tío majísimo, tú eres un tío bandera, tú eres un líder. No, no me dijo nada de eso. Como diciéndome, a ver, Santi, si ya te conozco, o sea, ya sé quién eres, ¿no? Si eres... A mí me gusta mucho la imagen del burrito, del Belén, ¿no? Cuando dice, venga, elige una figura. Pues el pastorcito, mira, yo quiero ser el burrito, luego lo he leído en San Bernardo, en San José María, en muchos santos, ¿no? Pero me encantaría ser ese torpe burrito que él desató y que le llevó primero a Belén, luego a Egipto, luego a Nazaret, luego a Jerusalén en la entrada. Y siempre pienso que si la burra de Balaam pudo hablar, ¿no? Pues que el Señor hable a través de este torpe burrito, pero que sea Él, ¿no? La certeza inmensa de que es Él el que puede hacer la obra en mí y el que la está haciendo, y por eso yo solo quiero cantar sus misericordias, ¿no? Vale, recibe esta gracia y ¿qué pasa? ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues recuerdo que enseguida fui a mis padres, pero eran fiestas, ¿no? Yo me gustaba mucho correr los encierros, correr las vacas, ¿no? Y recuerdo que fui a mi padre vestido de punta en blanco, con la faja roja y el pañuelito rojo, como vamos allá, a decirle que me había pasado esto, que quería ir al seminario. Y mi padre me dijo, adelante, hijo mío, pues nosotros siempre te bendeciremos, ¿no? Luego fui a un sacerdote y él, que es el que me había dicho que lo que no daba paz no era de Dios, él ya debió verlo cuando yo le puse aquella objeción. Me dijo, muy bien, Santi, estamos fundando una hermandad en Toledo y adelante, ¿no? Ya verás cómo el Señor te bendice, ¿no? Y yo, pues, siendo navarro, pues fuimos a aquella hermandad de sacerdotes, ¿no? Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Don Marcelo nos acogía en el seminario de Toledo para ser sacerdotes diocesanos, viviendo en comunidad y al servicio de lo que los obispos nos pidieran, ¿no? Y ahí estuve aquellos
aquellos años, ¿no? Recuerdo que de las primeras cosas que me prohibió el rector y el formador era correr los encierros, ¿no? Que es muy peligroso y que, bueno, a veces te presentan en las películas estas modernas de los Almodóvares y demás, te presentan un seminario como todo pasillos largos y oscuros y miedo. Yo me lo he pasado tan bien en el seminario, hacíamos siempre escenificaciones de teatro, era muy bonito porque era querer prepararse juntos para ser sacerdotes y era pues rezar juntos, estudiar juntos y divertirnos juntos, ¿no? Haciendo mucho deporte, haciendo pues eso, obras de teatro, bromas, ¿no? Muchas bromas. Yo alguna de ellas pensé, quizá me he pasado y ya me echan, ¿no? Y se cumple lo que le pedí, pero no. El Señor quería que me ordenase sacerdote, ¿no? Con aquellos compañeros, tan bonito, ¿no? ¿Y la Virgen? ¿Qué papel tiene la Virgen? Bueno, pues yo le había pedido también a la Virgen un signo de que ella estaba detrás de mi sacerdocio, porque había estado siempre detrás de mi vida y siempre detrás de mi vida de gracia, ¿no? Siempre que había caído, ¿no? Y que me había alejado del Señor, yo le decía, Madre, que me pueda confesar rápido. Siempre, nunca me ha pasado que tarde en encontrar un sacerdote disponible para poder lavarme con la gracia, con la sangre redentora de Cristo, ¿no? Y eso que yo le he llevado muchas veces al Señor a la cruz, ¿no? Y Él me ha perdonado siempre, ¿no? Estoy tan agradecido, ¿no? Recuerdo que, pues eso, que le había pedido un signo y yo me iba a ordenar un 28 de junio. Claro, yo entré con 18 años al seminario, pues con 23 años y la edad canónica eran 25 y los obispos podían dispensar más de un año, ¿no? Pero justo en ese momento, no sé si porque se enteró el Papa de quién era yo o porque el Papa dijo que solo, no creo que fuera por eso, pero bueno, que solo se podía dispensar los obispos un año. Y entonces el obispo me llamó y me dijo, oye Santi, que mira, que es que no te puedo dispensar un año y unos días, entonces si te parece te ordeno el día de tu cumpleaños, ¿no? Y para mí fue una confirmación de que la Virgen María me daba ese gesto, ¿no? Ordenarme el día que nací, que es el día de la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces yo le debo la vida de gracia, le debo mi vocación, le debo todo a la Virgen, ¿no? Entonces quisiera hablar siempre de ella y también del corazón de su Hijo, ¿no? Siempre me he sentido muy llamado a ser apóstol del corazón de Jesús, ¿no? Padre, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que nos están viendo? Pues que se están planteando quizás una vocación, pero que les cuesta dejar el mundo, les cuesta abrazar la cruz. ¿Qué palabra, qué mensaje, qué reflexión les diría a estos jóvenes? Ay, es que, de verdad, yo lo que digo es que tonto era cuando le decía al Señor que no me llamase. Yo le diría a cualquier joven o cualquier persona que merece la pena decirle que sí al Señor, que Él te da el 100% de verdad, que Él te hace profundamente feliz, que te muestra su amor, su corazón, que te llena completamente, que no necesitas nada más, ¿no? Yo pensaba que tostón, ser cura, menudas chapas, menudo aburrimiento. Luego te das cuenta que no, que es Él el que llena completamente. De hecho, es el único que es capaz de llenar nuestro corazón. Entonces, que no tengamos miedo, ¿no? Esto que decía tanto San Juan Pablo II, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Merece tanto la pena decirle sí, te hace tan feliz Él, ¿no? Vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero es que siempre, en toda vida, vienen dificultades, pero llevando la cruz con Él, ¿no? Él siempre nos dice, venid conmigo, yo estaré contigo. Me lo dijo a mí, pero te lo dice a ti, nos lo dice a todos, ¿no? Y me parece tan maravilloso como Él con su amor nos lleva, ¿no? Recuerdo, perdón, otra anécdota que me acuerdo, que me habían pedido dar una misión y hablar del pecado. Y yo decía, ¿qué tengo que decir del pecado, no? Y de repente recuerdo que le pregunté al Señor y escuché muy claro en mi alma, diles cuánto les quiero. La única manera de responder a una llamada, a lo que sea, a la vida matrimonial santa, a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, es entender que por delante va el amor de Cristo, ¿no? Por eso yo lo que quiero decir es, si supieras cuánto te ama Jesús, ¿no? Cuánto te ama este corazón que tanto nos quiere, ¿no? Es que es imposible decirle que no, porque Él te dice, oye, ¿has visto que yo lo he dado todo por ti? Que hasta la última gota de mi sangre la he dado por ti. ¿Me lo negarás? ¿Te negarás a hacer esto por mí? Como le decía la Madre Teresa, ¿no? ¿Has visto a mi madre, no? Se ha ahogado para darlo todo por ti. ¿Vas a negar el dar tu vida por Él en lo que te pida a ti? Y es que encima te llena de gozo. O sea, es que te podría decir, pues mira, ya eres un pesado, has dicho 1000 veces que no, pues ahora, pues venga, vas a ser cura, pero que no, que te lo perdona todo, que te hace feliz, que te llena, que te hace disfrutar tanto de su acción, de ser testigo de su acción.
de tantas maneras, ¿no? Y nada, solo puedo dar gracias a Dios y lo que decía al principio, ¿no? Yo quiero cantar sus misericordias, ¿no? Darle gracias por todo lo que Él ha ido haciendo en mí. Así que gloria a Él. Gracias, Padre, gracias por estar. Gracias. Amigos, pues solo Dios llena el hueco que queda a veces vacío en nuestro corazón. Así que llenar ese hueco con Dios. Gracias por estar hoy aquí con nosotros.